Vamos a la sección cuarta, gestión y organización de tus contactos. Bien, la ficha de contacto en Beca es lo más potente que tiene el sistema, porque tiene integrado a efecto embudo todo lo que se haga en este contacto, absolutamente todo. Más importante aún, como lo que se pretende con Beca es que no tengamos que recurrir al efecto memoria, si yo en un expediente he marcado que el cliente es Ariana procuradora, por ponerlo, o Débora cliente, pero que Ariana procuradora es la procuradora y que Fernando II es el perito y que Gabriel Martínez es el abogado contrario, me meta en el contacto que me meta, me va a aparecer ese expediente. De manera que yo voy a saber cada procurador cuántos expedientes tiene asignado. Un perito en qué expedientes míos ha actuado. Abogados colaboradores, en qué expedientes han intervenido. ¿De acuerdo? Bien, esta es la pantalla inicial. Aquí tenéis un filtro de búsqueda, ¿de acuerdo? Por ciudad, por etiqueta, por tipo de contacto, es decir, cliente, proveedor, colaborador, y por el canal en el que han entrado. ¿De acuerdo? Al lado a la derecha de cada uno de estos contactos, que aquí no sale porque estaría pequeña la pantalla, aparece una papelera por si queréis archivar el contacto y que vaya, como hemos dicho en la sección primera de configuración, a archivo. Bien, lo primero que haré para grabar un contacto es rellenar sus datos. Lo primero, el tipo de contacto. El sistema permite generar distintos tipos de posibilidades. Puedes tener a un propio contacto como cliente y como proveedor, que lo puede ser. Puede ser un abogado que te da clientes o un cliente que al mismo tiempo es tu perito o es el que te provee no sé, de fotocopiadoras, lo que sea. ¿De acuerdo? Puedes tener varias opciones. O es un colaborador y además es un cliente. ¿Para qué sirve el tipo de contacto? Pues, por ejemplo, para después mandar tipos de campañas. Es decir, no le vas a mandar una campaña de oferta igual a un cliente que a un proveedor que no lo necesita. Tampoco vas a enviar, por ejemplo, las vacaciones pues a alguien que es un contrario. Eso los clasificaremos como otros. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es clasificarlo. Nombre, teléfono, correo. Este correo es el que generará los mails normales, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, imaginaos que es una sociedad limitada, pero yo en el correo voy a poner el correo de la administrativa, que es con la que normalmente yo hablo, ¿de acuerdo? País, ciudad, no tiene secretos. Nombre del firmante. Bien, estas 4 funciones que vienen detrás, nombre firmante, cargo firmante, teléfono firmante y correo firmante, van directamente vinculadas a las funciones de Validate ID, es decir, las funciones certificadas. El nombre firmante simplemente es para vuestra propia identificación. No es necesario, pero para que sepáis quién es el que va a firmar dentro de esta sociedad. Me diréis, ¿y por qué no pongo el nombre del gerente en nombre? Pues porque entonces cuando les enviéis un contrato, él firmará, pero firmará como Pepe Pérez, no firmará como abogados de Cuenca SL. ¿Me explico? Entonces, en el nombre va el nombre del contacto y en el nombre del firmante aquella persona que vosotros identificáis que va a ser el gerente o el apoderado que va a firmar las cosas de Validate ID, las cosas que necesitéis certificadas. Cargo firmante, lo mismo, es para vuestra propia identificación, es un apoderado, es el gerente o es quien sea. El teléfono firmante es el móvil al cual le va a llegar el código SMS que se requiere para todas las funciones certificadas. Por eso hay 2 teléfonos. El que vosotros vais a llamar, que puede ser un fijo o puede ser el de la secretaria, y el teléfono firmante, que es el que se va a utilizar para funciones certificadas. Correo de firmante, lo mismo, es el donde le va a llegar el contrato o el email certificado. Y el DNI NIF-OCIF, que es el que va a aparecer como identificador del firmante. Y en las facturas, presupuestos, etc. Origen. El origen para mí es utilísimo. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que me pasó a mí ayer que estaba buscando un abogado contrario para mandarle una comunicación y no me acordaba de cómo se llamaba. El abogado normalmente o te pones a buscar los escritos y a lo mejor ha firmado un socio o lo que sea y no lo encuentras. Entonces, como origen puedes poner o bien aquella persona que te ha presentado este contacto, por ejemplo, pues dentro de tu cliente,
pues el origen de todos los peritos, colaboradores, etcétera, que vayan a colaborar contigo para ese cliente, pues los pondré como origen ese cliente. Y si son abogados, etcétera, también les puedes poner el origen aquí y de esa manera vas a poder encontrarlos fácilmente. El tipo de canal es a través de qué canal te han venido. Es decir, si tú lanzas campañas informativas y el cliente te ha entrado por esa campaña, tú podrás seleccionar aquí, pues mira, esta me entró porque entró a través de la página web o entró a través de una campaña de mailing que lancé en Beca y entonces me vino este contacto. Y de esa manera podrás tener clasificado a la hora de después ponerte a enviarle más campañas o etcétera, lo que vosotros vayáis necesitando. Y en etiquetas, evidentemente, todavía perfeccionaréis más y seréis más agudos en cuanto a la distribución, es decir, a vuestra selección. Pues mira, este me entró como un canal por la web, pero lo que quería eran divorcios, lo que quería era familia, o lo que estaba interesado es en las tarjetas revolving, o estaba interesado en lo que fuera, o simplemente es, no sé, es alguien, pues incluso, no sé, no deseado o lo que sea, ¿no? Ahí clasificaréis. Yo os aconsejo no crear etiquetas a lo loco, sino aquellas que a diferencia de todas las demás clasificaciones, os van a servir para todavía ser más agudos a la hora de la búsqueda, ¿de acuerdo? Lo más lógico es que sean especialidades, es decir, esta persona quería esto, entonces yo tengo distintas especialidades en mi despacho, pues esta es una empresa y además es una empresa de metalurgia y está interesado en recursos humanos o en temas laborales, ¿vale? Bien, el sistema tiene siempre la misma interfaz en todo, es decir, la misma fórmula de trabajo, con lo cual una vez aprendemos a manejarla en ficha de contacto, la manejamos en todas las áreas. Siempre tenemos esta primera parte de aquí del medio, que es crear acción. Ahí es donde trabajamos, ahí es donde generamos una observación, una tarea, mandamos un mail. Veis que no hace falta, ahora vamos a ver cada uno de ellos, ya estamos dentro de la ficha del contacto, con lo cual se le va a enviar el email al contacto, ¿de acuerdo? Le voy a generar una cita a este contacto, tienes una cita en la notaría y entonces le va a llegar su aviso con su recordatorio. Se le va a poder enviar un documento para su firma, por firma remota, o bien se van a utilizar las funciones certificadas. Y luego abajo tenemos absolutamente todo lo que ha pasado en todo el sistema Beca con este contacto. Bien, vamos al panel de crear acción. Lo primero, observaciones. Bien, no tiene mayor misterio, simplemente ponemos pues lo que queramos. Pues podéis poner he hablado con esta persona, aunque ya os enseñaré que vamos a introducir una mejora para llamadas telefónicas, pero cualquier cosa. Pues mira, esta persona está descontenta con esto, o cuidado, este cliente hay que enviarle siempre previamente la factura a la secretaria, o cualquier cosa. Pero veis que pone asignar a. ¿Para qué es? Pues porque puedes generar una observación que en realidad va a ser una tarea, por ejemplo, para una persona de tu miembro, de tus contactos, es decir, de tus colaboradores, de tus miembros del equipo. Por ejemplo, pues una tarea a tu secretaria, ¿no? Este cliente hay que facturarle tal cosa, o de este cliente hay que buscar jurisprudencia de esto, o lo que sea. Y entonces se asigna a un miembro del equipo. No hace falta generar una tarea porque no necesitamos tener el sistema cargado de tareas que nos van a tener que estar ahí, pues oye, finalizando, no sé qué, avisando y al final estamos todo el rato con un montón de emails intercambiados, sino simplemente quieres que alguien tenga constancia de algo que o bien tiene que hacer o bien tiene que recordar. Entonces, asignaremos a ese miembro del equipo, pues por ejemplo, oye, que ya he hecho esto, o que ya he hablado con el cliente y esto está ok, o lo que sea. Entonces, vuestro colaborador, vuestro miembro del equipo recibirá esa observación, pero ya está, no hay que hacer nada más. ¿De acuerdo? Podré generar una tarea, exactamente igual que lo hemos hecho en asignar mail, pues la podré generar desde desde ficha de contacto y desde cualquiera de las otras opciones dentro del sistema. Desde tareas podré generar subtareas. Desde leads, oportunidades, podré generar tareas. Desde la ficha de contactos podré generar tareas. Desde los expedientes podré generar tareas y todas van a estar interconectadas, ¿de acuerdo? A la ficha del contacto. Podré enviar un mail. Veis que aquí no aparece a quién se lo envío. Podré poner a más personas.
que tendrán que estar dadas de alta en el sistema. ¿Y por qué? Porque si yo pongo en copia aquí a 3 personas, estas 3 personas en su ficha de contacto van a tener el email enviado. Con lo cual, no necesito acordarme en el Outlook a quién le envié o dónde estaba, sino que en cualquiera de las personas que han recibido el email en copia van a estar registradas en el sistema. Podré generar una cita. La única complicación que tiene aquí, complicación por llamarlo algo, es que aquí sí que se le va a avisar al cliente, ¿de acuerdo? Es decir, tendréis aquí los implicados y por defecto aparecerá cliqueado vuestro cliente, porque la idea es que se generan citas con él, ¿de acuerdo? Es decir, o bien porque le estás ya avisando, vas a tener un juicio o vas a tener que acudir a la audiencia previa el fecha 25 de agosto. Entonces, tú ya se lo envías porque acabas de salir o te acaba de llegar la providencia. Entonces, ya lo pones, ya le pones el tipo, es una cita presencial, le pones en qué lugar, en el juzgado número tal, le pones la fecha, le pones la hora, le pones el título, asistencia a juicio oral, asunto, expediente o asunto, autos del procedimiento, número, lo que sea. Y entonces yo lo tendré guardado dentro del calendario y el cliente ya tendrá enviada la comunicación, del cual recibirá un recordatorio horas antes del evento. ¿De acuerdo? Pero sobre todo nosotros lo tendremos guardado incluso en la bandeja de inicio, además de la ficha del contacto y en el expediente, en el caso de que lo haya creado desde el expediente. Tendremos la posibilidad de enviar firma remota. ¿Cuál es la diferencia entre la firma remota y las firmas certificadas? La diferencia es una muy clara, que es que la firma remota, hoy por hoy, pendiente de que si nos lo solicita gente que por ahora no ha hecho falta, se mejore el sistema, solamente se puede enviar para firma de una persona, es decir, de la ficha del contacto en la que nos encontramos. Súper útil para actas de junta, recibos, nóminas, etcétera. ¿De acuerdo? Para todo lo que solamente tenga que firmaros la persona que lo va a recibir, aquí lo podéis enviar. ¿Para qué lo están utilizando nuestros clientes? Pues, por ejemplo, en la sección 1 he explicado cómo dentro del presupuesto nosotros podemos incluir la hoja de encargo profesional, ¿de acuerdo? Para que le quede incluida. Pero hay abogados o consultorías o procuradores que no quieren que les aparezca en el formato pro forma, o bien incluso, que como vamos a ver, esta parte de presupuestos está, digamos, incluida dentro de los envíos certificados, con lo cual cuesta 0,8 euros cada envío, y decidimos no enviarlo por certificación porque consideramos, nosotros lo considerábamos de otra forma, por eso lo pusimos así, que la hoja de encargo o el encargo que nos vamos a hacer pues no va a entrar nunca en conflicto y por lo tanto no necesito una certificación oficial de una certificadora oficial que me cuesta dinero. Bueno, pues podré adjuntar el documento desde aquí. Y entonces vuestro cliente os firmará vuestro presupuesto o vuestra hoja de encargo. ¿Quiere decir esto que no tiene validez legal? Tiene validez legal. Es absolutamente factible la trazabilidad del proceso. Es más, si habéis marcado la posibilidad del clic que os he puesto en la sección 1 de que os avise cuando lo ha recibido el cliente, tendremos además la trazabilidad de que lo ha recibido, ¿de acuerdo? Pero no va a tener, evidentemente, la fuerza probatoria que tienen los certificados de Validate ID. Eso es por lógica, ¿de acuerdo? Va a poder ser discutido en juicio si es que quiere ser discutido. Aquí enviaremos el archivo sin límite de páginas, pero siempre en PDF. El sistema os va a permitir marcar el documento como privado. ¿Qué significa esto? Pues que solamente cuando vuestros miembros del equipo, imaginémonos que tenemos 5 miembros del equipo colaboradores que entran, pues imaginaos que esto, por ejemplo, lo hemos utilizado para un despido o para enviar una nómina o para enviar una comunicación que no queremos que el resto del equipo tenga por qué saber. Entonces marcaremos el documento como privado y solamente lo verán en las personas que han firmado o que lo han enviado. Así es como va a recibir vuestro, digamos, el receptor, la firma remota beca. Simplemente recibe un email donde le adjunta el documento por si lo quiere ver antes y un link para cliquear y poder firmar. Le aparecerá el documento para descargar y firmar.
y le aparecerá un recuadro que puede firmar desde cualquier dispositivo móvil o internet para que firme el documento. Una vez se firma, se recibe por parte del firmante en la copia y por parte del usuario que lo ha enviado también se reciben ambos. Ahora, ¿qué hago yo? Cuando yo recibo el firmado en mi bandeja de entrada beca, lo elimino. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo guardado en la ficha de ese contacto. ¿De acuerdo? No necesito volver a guardarlo. Simplemente al haberlo enviado, todo el mundo recibe su copia y queda guardado dentro del sistema. ¿Cómo funciona el sistema de contactos embudo? Pues que tenemos un proceso en la última parte de la ficha del contacto donde tenemos todas las opciones que se pueden hacer. Puedo generar subcontactos. Por ejemplo, si en lugar de en el origen yo utilizo subcontactos normalmente para los empleados, ¿de acuerdo? Es decir, para los miembros del equipo de mi cliente. Y origen, pues para lo que os digo, ¿no? Si es un perito, es un procurador, es lo que sea y que yo quiero saber, oye, este es el que me recomendó tal cliente o este es el que quiere utilizar tal cliente. Y subcontactos los utilizo para todos aquellos miembros del equipo de mi cliente o contacto, pues que forman parte de su organización. Documentos, expedientes, tareas, histórico de comunicaciones, facturación, histórico de marketing. Vamos a ver cada uno de ellos. Bien, subcontactos, tan sencillo como crear subcontacto y rellenar los mismos campos que hemos rellenado al principio. Documentos. El filtro de documentos es potentísimo, empezando por el de la ficha de contacto, que es este. Se dividen por canal, es decir, veis que arriba aparecen enviados, recibidos, adjuntados, mail certificado, email y todos. En documentos enviados y recibidos son aquellos que se han enviado para firma, ¿de acuerdo? Es decir, para aquellos que yo he enviado bien por firma remota o bien por firma certificada, en enviados y luego en recibidos tendré tanto el documento firmado, veis aquí, como los reportes, es decir, las certificaciones emitidas por la certificadora que me lleguen en el caso de que sea certificado. En adjuntados, todos aquellos que yo haya subido, pues desde aquí, subir documentos, accedes a tu ordenador y adjuntas. Mail certificado, aquellos que yo envíe para acuse de recepción, es decir, lo que suele ser el burofax. Email, aquellos que yo he adjuntado al asignar un email, que me han llegado por email en la bandeja de entrada y yo los he asignado a este contacto. Por eso yo os aconsejo tener configurada la bandeja de entrada, porque aquí tendréis todo lo que os ha llegado por email. Y todos, pues no tiene mucha más explicación. Bien. En expedientes, pues tendremos todos los expedientes que estén relacionados con ese contacto. Bien porque sea el cliente o bien porque esté implicado dentro del proceso. En tareas, todas las tareas que tenga asignadas a este contacto. En histórico de comunicaciones, pues todos los emails que he asignado en bandeja de entrada o bien, desde aquí veis a la derecha, podré seleccionar bandeja de salida y tendré todos los que yo he enviado dentro del sistema. Yo, por ejemplo, ya no utilizo otra manera de enviar emails, porque si los envío a través del móvil por pereza, después me toca que ya ese email no lo tengo clasificado, no lo tengo dentro del contacto. Entonces, yo intento, pues, no enviar emails de otra manera, porque de esta manera ya lo tengo clasificado dentro del expediente, dentro del contacto y me olvido. Citas y reuniones. No tiene mayor explicación, todas las citas que yo tenga con este contacto y las próximas reuniones, así tengo grabados pues las fechas de juicio, audiencias previas, citas que he tenido con el cliente, etcétera. Y observaciones, las observaciones que he tenido con este contacto. Aquí tenemos las citas en un formato muy fácil y las observaciones que yo haya grabado. Yo o cualquier miembro del equipo. En facturación tendremos las facturas que se le han emitido, las proformas que se le han emitido y los presupuestos que se le han emitido. Gastos todavía no está activado, estará también en las mejoras que se van a hacer este año, donde se meterán todas aquellas facturas de proveedores, pero que de alguna manera han sido realizadas para este contacto. El ejemplo típico es un taxi.
he ido en un taxi, me ha llegado la factura del taxi, o he ido a una notaría, he pagado algo en tu nombre y me lo han hecho a mi nombre, la factura, entonces yo asocio el gasto a este contacto. Lo mismo en expedientes. De esa manera yo tendré controlados todos los gastos que un contacto o un expediente me han provocado para después refacturarlos si los quiero refacturar. ¿De acuerdo? Pero todavía gastos no está activo. Y el historial de marketing, donde tendré las campañas que le he lanzado, es decir, todos los emails masivos, digamos, de me voy de vacaciones o oferta de demanda por tarjetas revolving o lo que sea, y las oportunidades, es decir, todas las oportunidades que se han generado con este contacto, con lo cual, si el contacto ha entrado a través de la página web, como vamos a ver ahora, y se genera su oportunidad o le genera la oportunidad, después el presupuesto y después ya pasa a ser cliente, pues dentro de esa ficha de contacto yo tendré toda la trayectoria que he tenido con este cliente, todo lo que se le ha comentado, todas las ofertas que le he lanzado, para evitar, por ejemplo, pues bueno, que le has lanzado un precio, pues tendrás que mantenerlo durante el tiempo que marque la campaña, ¿no? Entonces tendré toda la información que yo le he lanzado a ese contacto.